Dragones, seres mitológicos de gran tamaño que han sido considerados por algunos como leyendas y por otros como criaturas que alguna vez existieron. Sin embargo, no existen evidencias lo suficientemente fuertes como para afirmar si existieron o no. No obstante, hay comunidades que veneran a este tipo de criaturas aladas. Algunas otras inclusive mantienen a los dragones como parte de su cultura. Y en casos aún más extremos, estos son considerados dioses. Existen diversas teorías acerca de los dragones. Algunas afirman que ya se extinguieron. Otra teoría dice que los dragones existen en regiones remotas del mundo, como en volcanes, los polos e incluso bajo el mar. Pero sin duda la teoría más fascinante de todas dice que los dragones nacen cada determinado tiempo, dependiendo de las estaciones del planeta, una especie de conteo o reloj planetario. Por eso mucha gente afirma que si bien en la actualidad no hay dragones surcando los cielos, existen en cambio los huevos de dragón. Los dragones son criaturas de aspecto reptiliano y con escamas, de 2 piernas y 2 alas. Tienen dientes, garras afiladas, alas delgadas de cuero, largos cuellos y colas, con crestas espinosas en el lomo. Al salir del huevo son de tamaño pequeño y con el tiempo pueden alcanzar tamaños colosales, entre 30 y 50 metros. Los cráneos pulidos de los llamados dragones Targaryen lucen como si fueran de ónice y sus dientes son dagas curvas de diamante negro. Sus huesos también son negros y tienen una alta concentración de hierro. Supuestamente el hueso de dragón es un material que fue altamente apreciado por los artesanos de aquella época. Un gran calor emana de los cuerpos de los dragones, al punto que en noches heladas sus cuerpos emiten vapor. Su aliento es extremadamente caliente y necesitan cocinar o calcinar su comida antes de engullirla. Son capaces de formar lazos con los humanos que los crían, por lo que se cree que tienen un nivel razonable de inteligencia y pueden ser entrenados para servir en batalla y recibir órdenes. Los dragones crecen toda su vida, pero se desconoce cuánto pueden llegar a vivir o cuán grandes pueden llegar a ser. El más grande y antiguo de los dragones Targaryen, Valerion, vivió cerca de 200 años y podía engullir a sus presas por completo. Sin embargo, se piensa que si los dragones fueran criados en cautividad, estos serían más pequeños que sus parientes salvajes. No tienen un sexo definido, por lo que podrían presentar algún tipo de hermafroditismo secuencial. Asimismo, son capaces de producir grandes huevos con escamas para reproducirse. En la actualidad hay una especie de reptil llamado dragón de Komodo. Sin embargo, este no posee alas ni muchas de las características de un dragón mitológico. Se cree que los dragones están conectados de alguna forma con la magia y las estaciones del mundo. Desde que los dragones se extinguieron de Poniente, el poder de la magia decayó y los inviernos se hicieron más helados. Además, se conoce a través de algunas leyendas de la existencia de dragones con alientos helados, aunque no se tiene precisión de su certeza o falsedad. Son famosos por su enorme figura y sus cualidades mágicas, y se pueden clasificar según el color de sus escamas. Dentro de cada especie de dragón hay categorías que se basan en la edad. El poder de un dragón va aumentando con los años, de manera que los dragones adultos son posiblemente las criaturas más poderosas dentro del mundo mitológico. Son seres independientes que rara vez viven en comunidad. Prefieren tener su propia guardia, generalmente una cueva grande donde guardar sus pertenencias y apreciados tesoros. Para un dragón, su tesoro es algo muy valioso. Hace su cama con montañas de joyas y monedas y se deleita mirándolas.
La inteligencia de un dragón es variable. Puede ir desde la de un astuto animal hasta la de un ser inteligente como pocos. Independientemente de su inteligencia, un dragón es un ser con los sentidos muy agudos, por lo que puede detectar incluso a seres invisibles. Además, un dragón tiene clariaudiencia natural en su guarida y escucha hasta el mínimo sonido dentro de ella. Los dragones se caracterizan por su ataque a través del aliento. Cada dragón, dependiendo de sus características, atacará con un aliento distinto, ya sea fuego, ácido, hielo, gas o electricidad. También ataca con las garras y con los enormes colmillos que éste posee, pateando, azotando con las alas y con golpes de cola. El vuelo del dragón es muy ágil a pesar de su gran tamaño. Es característico su vuelo en rizo, al igual que el circular, para lanzarse después en picado. Un dragón es un ser mágico que tiene la capacidad de lanzar conjuros. Estos conjuros son adquiridos durante los años, de ahí que un dragón adulto sea más poderoso mágicamente que uno joven. Los conjuros los lanzan innatamente, sin necesidad de libros ni objetos mágicos. Durante los años se han definido dos grupos principales entre los dragones, los buenos y los malos. Dragones buenos. El dragón dorado. Es un ser muy poderoso, sabio y de buen corazón que odia las injusticias. Nos encontramos posiblemente ante uno de los seres fantásticos más inteligentes y astutos. Su intelecto es muy superior al de los humanos y pocos seres cuentan con sus habilidades. Según las historias, estos dragones pueden llegar a medir hasta 50 metros y poseen unas escamas con motas de color metálico que, con el paso de los años, se vuelven totalmente doradas. Tienen la capacidad de respirar agua y polimorfizarse, y además pueden lanzar conjuros para detectar mentiras, así como traer suerte y bendecir. Su aliento puede ser un cono de fuego o una nube de cloro venenosa. El hábitat de estos dragones es muy amplio y pueden sobrevivir en cualquier clima. Sus guaridas están aisladas y están hechas de roca. También pueden vivir en castillos custodiados por gigantes de las tormentas. Estos gigantes y los dragones dorados se ayudan mutuamente. Dragón plateado. Los majestuosos dragones plateados son, junto con los dorados, los dragones más benevolentes. Estos seres son muy amistosos y colaboradores. No suelen ser violentos y evitan el combate en medida de lo posible. Tienen unas escamas plateadas muy flexibles que les dan un aspecto metálico. Este tono plateado lo hace casi imperceptible entre las nubes, lo cual es una gran ventaja en combates aéreos. Su poderoso aliento puede ser un cono frío o una nube de gas paralizante. Pero un dragón plateado posee además la capacidad de lanzar conjuros para caminar sobre las nubes, crear muros de hielo, controlar el clima e invertir la gravedad. Este último lo suele usar para lanzar a los enemigos al aire. Habitan en las montañas altas, por lo que comparte entorno con los dragones rojos, de los que son enemigos naturales. Dragón broncíneo. Este dragón posee unas preciosas escamas muy brillantes, de color bronce, y su tamaño es más que considerable. Habitan en colinas tropicales y lugares de mucha humedad, como los lagos. Son amistosos con los humanos y les gusta observarlos en su rutina. Para ello se transforman en un animal pequeño, ya que tienen la capacidad de polimorfizarse. Su aliento tiene dos formas, la de rayo eléctrico y la nube de gas de repulsión. Además, los dragones broncíneos pueden lanzar conjuros para crear muros de niebla y controlar el clima. Aunque sus guaridas son secas, están situadas cerca de pequeños mares, lagos y ríos. Son excelentes nadadores y les encanta bucear para buscar perlas y tesoros. Se muestran amistosos con otros seres marinos como las sirenas y los delfines, aunque no lo son con los piratas. De hecho, los dragones broncíneos destrozan barcos piratas en cuanto tienen oportunidad. Dragón ocre. Estos dragones son propios de climas muy cálidos, como desiertos y llanuras, y son inmunes al calor y al fuego.
Sus escamas son de un color ocre oscuro durante su juventud y con los años se hacen más claras hasta que llegan a ser del mismo color que la arena del desierto. Son bastante más pequeños que los dragones dorados, pero su tamaño también es considerable. Su aliento puede ser un cono de gas de sueño o una nube de calor. El calor es tan fuerte que puede ser ampollante. Sus conjuros son capaces de crear o destruir agua, controlar la temperatura, controlar los vientos e incluso invocar a un jinn. Son sociables con otros dragones ocres vecinos y con las esfinges. Sin embargo, son enemigos naturales de los dragones azules, con los que comparten el desierto. Dragón cobrizo. Los dragones cobrizos tienen escamas de un tono rojo anaranjado y metalizado. Aunque con los años se van volviendo algo verdosas, tienen un tamaño grande y una inteligencia bien desarrollada. Estos dragones destacan por su especial sentido del humor. Cuentan chistes constantemente y les encanta oír nuevos acertijos. Durante un combate saltan de un lado a otro y cuentan chistes para desconcertar al enemigo y que actúe con nerviosismo. Al saltar, les gusta hacerlo en superficies irregulares e inaccesibles. Por eso buscan rocas puntiagudas y, si no las encuentran, pueden lanzar un conjuro para mover piedras. Su aliento puede ser un rayo eléctrico, una nube de gas de lentitud o una bocanada de ácido. Los conjuros que utilizan les permiten neutralizar venenos y crear muros de piedra. El hábitat de estos dragones está entre las montañas y las colinas. Comparten este espacio con los dragones rojos, con los que se llevan especialmente mal por esta circunstancia. Dragones malvados. Dragón rojo. Los dragones rojos poseen una inteligencia excepcional y un tamaño gigantesco. Ambas cualidades los convierten en unos peligrosos enemigos que, además, son inmunes al fuego. Son típicos de las colinas y las montañas. Sus escamas son rojizas y con el tiempo se hacen duras como si fuesen de metal. Son muy avariciosos y se desviven para incrementar su tesoro. Suelen vigilar desde lo alto de las montañas lo que consideran como su territorio, aunque este territorio es, a veces, compartido con los dragones cobrizos y plateados. Pero sus enemigos naturales son los dragones dorados, a los que consideran su único rival. Se sienten superiores a casi todos los dragones y al resto de seres, por lo que nunca se plantean si el enemigo es considerable o no. Su arma de ataque es el aliento de fuego, aunque evitan usarlo si el enemigo es insignificante. Pueden lanzar conjuros para crear pirotecnias, hipnotizar y sugestionar. Dragón negro. Un dragón negro es un ser de gran tamaño y bastante astuto. A estos dragones se les encuentra en entornos cálidos y húmedos, como los pantanos. Tienen escamas negras y brillantes, por eso les gusta salir a volar por la noche, cuando pasan desapercibidos. Tienen la capacidad innata de respirar agua, por lo que se suelen esconder en pantanos a la espera de una buena emboscada. Pueden escupir ácido, al que son inmunes, como método de ataque y son capaces de lanzar conjuros para corromper el agua, hechizar a reptiles y producir un crecimiento vegetal en la zona donde se encuentran. Sus guaridas están en cuevas húmedas y cavernas subterráneas. Allí les encanta acumular monedas. Dragón azul. Estos dragones de escamas azules son característicos de climas áridos y desérticos. La tonalidad de sus escamas se funde con la del cielo, lo que les da ventaja durante el combate en el aire. Son enemigos naturales de los dragones ocre, que también habitan en los desiertos. Tienen un gran tamaño y una inteligencia bastante alta. Son muy feroces y defensores de su territorio. El desierto les permite vigilar con claridad su entorno, ya que apenas hay obstáculos. Son amantes de los tesoros, pero, sobre todo, de los zafiros. Los suelen depositar en las cuevas subterráneas donde habitan. Tienen capacidad para lanzar conjuros muy interesantes, para controlar los vientos, crear agua, crear un terreno alucinatorio e incluso crear un demonio de polvo. Su aliento es un golpe de rayo eléctrico de gran alcance. Suele atacar a distancia para poder mandar sus rayos y que el enemigo no pueda actuar en contra de él.
Los dragones azules presentan inmunidad a la electricidad. Dragón verde. Los dragones verdes o dragones de los bosques son seres de un tamaño bastante aceptable que suelen habitar en zonas con abundante vegetación. Sus escamas son negras en el momento de la eclosión, pero con los años se vuelven un precioso verde esmeralda, quedando el dragón totalmente camuflado entre los árboles. Les encanta jugar a perseguir a su presa, son crueles y buscan siempre la agonía de sus víctimas. Su aliento emana una nube de cloro venenoso, lanzan conjuros para respirar en el agua, provocan enormes crecimientos vegetales y sugestionar a sus víctimas o enemigos. Sus enemigos naturales son los gigantes de las colinas. Dragón blanco. Los dragones blancos habitan en las llanuras, montañas y en climas árticos. Sus escamas blancas hacen que estos dragones sean casi imperceptibles en la nieve. Estos seres tienen una inteligencia baja y su tamaño es de los más pequeños dentro de los dragones, pero aún así son unos excelentes cazadores. Para sus ataques usan el aliento de cono helado, capaz de congelar todo lo que se ponga a su alcance. También luchan cuerpo a cuerpo. Pueden lanzar conjuros para caminar por el hielo, crear una niebla helada y muros de hielo. Son inmunes al frío. Sus guaridas se encuentran en cuevas heladas y subterráneas. Allí vigilan sus tesoros, entre los que suele haber bastantes ejemplares de su piedra favorita, el diamante. Esto fue Dragones, seres mitológicos, los documentalistas. Saludos especiales para Derek Guzmán, Alejo García, El Pitufo Master, Lázaro Peñalosa y Marco Amaya.